Bueno, el artículo es el resultado de la investigación que hago en el archivo de Alcalá, donde están la burocracia del franquismo, sobre la representación de gay y lesbianas en el cine entre el año 40 y el 75. He ido investigando cómo cuanto más se prohibía, más interés había por esta clase de representaciones. Siempre se ha dicho que no había gay ni lesbianas en el cine del franquismo, pero la realidad es que había maneras y había géneros cinematográficos que eran más fácil que aparecieran estos personajes. Por ejemplo, la tradición de la comedia española para introducir este personaje mariquita, gracioso, y luego con la llegada del cine erótico también aparecieron sobre todo chicas, entonces, con Franco vivo. Uno de los problemas que vemos es que lo que ocurría en España tampoco era algo único. Entonces, si miramos la literatura de la gente que ha investigado esto en Hollywood, ya había dificultades para representar a gays y lesbianas en los años 40, por ejemplo, pero Hitchcock, que tenía mucho interés en estos personajes, encontraba estas maneras que se basaban en este binomio de connotación-denotación, sugerir, pero que nunca llegara al punto en el que fuese tan evidente que fuese innegable. Siempre tenía que existir la capacidad de que el cineasta se defendiera y dijera: si tú piensas que son gays, está en tu cabeza, no era mi intención. Lo que ocupaba un espacio minoritario ya está en grandes canales. Ahora yo creo que más que el cine es casi más interesante mirar a lo que ocurre en la televisión. Yo lo que veo que, sobre todo en esas cuestiones de gays y lesbianas, la televisión es pionera y crea tendencia, y 2 años después llegan las películas con estos modelos que se han visto en la tele. Es innegable que para entender cómo se representan hoy las minorías sexuales hay que mirar a la época de la transición, que fue la primera vez que pudieron aparecer estos discursos de manera legal. Entonces no se puede entender el cine que se hace hoy sin entender lo que hacía Almodóvar en el 80, no se puede entender a Almodóvar sin conocer lo que hacía Eloy de la Iglesia en los 70. Hay una tradición cultural que, bueno, de paradigmas y de arquetipos de personajes que se van transmitiendo de una generación a otra.